Ven conmigo la carta de Pablo a los Gálatas. Vamos a empezar en el versículo número 15. El tema de nuestra prédica esta mañana es de la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo número 3. El tema es: la promesa no depende de guardar la ley, sino de la fe. Uno de los problemas más grandes que la iglesia romana católica tuvo con la doctrina de la justificación por medio de la fe es que ellos concluyeron que si le damos la salvación, si ofrecemos la salvación al creyente en las bases de la fe en Cristo solamente, esto iba a conducir a una religión del libertinaje. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en pocas palabras la persona no tiene que guardar la ley para ser salva. Esto es lo que Pablo enseña. Quiere decir esto entonces que el cristiano, el creyente, el que es salvo, es libre para vivir su vida como él quiera. La respuesta sencilla a esta pregunta es no. Porque, como dijo Cristo en sus palabras, dijo: no creáis que he venido a anular la ley, sino a cumplirla. ¿Verdad? Entonces, Cristo no incita libertinaje, no incita al pecado. Cristo nos llama a la justicia y al amor de Dios. El amor que tenemos con Dios, el amor para con Dios nos debe de conducir a vivir y a caminar en una vida de rectitud. Como Cristo lo dijo: no os preguntéis, no os afanéis por el qué comerás y qué beberás, ¿verdad? Porque los paganos persiguen estas cosas. Estas son las metas de los paganos, las cosas materiales. Pero dice: buscad primero el reino de Dios y su rectitud y justicia, y el resto os será añadido. ¿Y quiere decir eso? La primera preocupación del cristiano debe de ser entonces buscar una vida de santidad, como el lógico resultado de haber creído en Cristo. Entonces, de ninguna manera tomamos una posición que lo que le han llamado antidiluviana, es decir, ante la ley, en contra de la ley, ¿verdad? Aquí Pablo no está instigando a una actitud contraria a la ley, no está instigando rebelión, sino que está instigando es justificación por medio de la fe, para que así la persona no tenga fe en sus propias obras, en su propia justicia, sino en lo que Cristo ha hecho. Así que Pablo sigue hablando acerca del hecho de que Abraham recibió la promesa. La promesa le fue dada en bases de la fe, no por lo que él podría hacer, sino que por la fe. Antes de que la ley llegase, Abraham ya había recibido la promesa, y la promesa fue basada en la fe. Esto es lo que Pablo va a explicar aquí, y se hace referencia a la ley con un nombre muy interesante, y lo vamos a explicar. Mis hermanos, hablo en términos humanos, versículo 15, Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Es decir, hermanos, le estoy hablando como hombre para que lo entiendan, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo. Le estoy hablando como hombre para que lo entiendan. Les hablo en términos humanos, y ahora empieza a hablar acerca de un pacto. Pablo dice: un pacto, aunque sea humano, una vez que ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un acuerdo se ha llegado, el acuerdo se establece y se estipula con sus condiciones y términos, y nadie puede venir después a enmendarlo, a decir: oh, ¿sabes qué? Se me olvidó esto, hay que añadirle esto, porque el contrato ya fue hecho, ya fue ratificado. Las dos partes se dieron la mano y como dicen los americanos, they shake hands on it. Ellos ya se dieron la mano y dijeron: sí, estamos de acuerdo y se va a hacer. Es lo que el trato está hecho. Es lo que Pablo está diciendo. ¿A qué se refiere con esto?
Pablo aquí está haciendo alusión al hecho de que si Dios hizo el trato con Abraham antes de dar la ley, nadie puede venir a decir que la ley es necesaria para recibir la promesa del trato. Que la promesa que Dios hizo con Abraham, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15 y 12, fue hecho aparte de la ley. La ley no había sido aún dada. Moisés ni existía para empezar. Entonces, lo que Pablo está disputando aquí es que cómo podemos decir que hay que obedecer a Moisés para recibir lo que Dios le prometió a Abraham, la bendición. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, hermanos, les hablo en términos humanos, es decir, les estoy hablando de manera que entiendan, ¿verdad? Estoy tratando de ilustrarles la verdad divina aquí por medio de usar términos humanos, cosas que ustedes pueden entender. Eso es la intención de Pablo, ¿verdad? De, como quien dice, bajar las galletas abajo del pantry para que los niños las puedan alcanzar, lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Dice, hermanos, les hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea un pacto humano, una vez que ha sido ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto, que la ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa, pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿Verdad? Es decir, si Dios puso la bendición, es decir, puso la finalidad del pacto basada en la fe. Si Dios dijo, es la fe la que se va a necesitar para recibir la promesa, ¿para qué Dios dio la fe? La ley entonces, ¿verdad? Es lo que Pablo concluye con la pregunta. Y nos responde, Pablo dice, la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia de la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de una parte solamente, ya que Dios es uno solo. Entonces es la ley contraria a las promesas de Dios. Versículo 21. De ningún modo, responde Pablo, porque si se hubiera dado la ley, si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley no es capaz, escuchen bien, la ley no es capaz de regenerar el corazón del ser humano donde se encuentra el problema del pecado. La ley fue dada para restringir, para detener, para detener el poder del pecado obrando en los individuos. Esa es la razón por la cual la ley fue dada, para impartir disciplina, para enseñar qué es lo que está mal. Pero no fue dada como un medio, escuchen bien, no fue dada como un medio para salvar. La ley condena. Por eso es que Juan nos dice que por Moisés Dios habló y hemos recibido la ley, pero en Cristo hemos recibido la verdad y la gracia. ¿Sí me explico? Es lo que Pablo está tratando de decir. Que la ley no es capaz de regenerar el corazón del individuo.
Entonces, ¿qué es capaz de regenerar el corazón del individuo? Esto es a lo que Pablo aquí está aludiendo, que lo que tiene la capacidad de salvar, porque cambia el corazón del individuo, es el evangelio de la gracia de Dios, la promesa de Dios al mundo, esa bendición que Dios promete por medio de la semilla de Abraham, es esa bendición del evangelio de Cristo Jesús, que nos habla de lo que Dios ha hecho para pagar el precio de nuestros pecados y propiciar un sacrificio que nos traiga paz entre Dios y Él. Eso es lo que Pablo está enseñando. Entonces dice Pablo, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser la palabra que usa Pablo aquí es ayo, ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Esta palabra ayo en el griego original quiere decir un pedagogo, aquel que es un maestro de niños, aquel que es un instructor, un tutor. El pedagogo en la sociedad griega de este tiempo, la cual Pablo está hablando, era aquel que estaba a cargo de la instrucción y la disciplina de los niños de la casa. Era el pedagogo. Entonces aquellos que leían esto podían entender, ok, este es el que instruye y disciplina, el que corrige y cuida, ¿verdad? Eso es lo que Pablo está diciendo que la ley fue. La ley ha venido a ser nuestro pedagogo para conducirnos a Cristo, como algunos de los ministros evangélicos de antaño dijeron, ¿no? La ley nos persigue todo hasta el Calvario. Y en el Calvario encontramos la gracia de Dios que nos libera del poder de la ley. La ley tiene poder sobre nosotros si estamos afuera de Cristo. La ley nos condena. Nos condena porque es perfecta, moralmente es perfecta. Y no tiene, la ley, es como para manera de ilustración, ¿no? Como a manera de ilustración. Aquí, en nuestro país es verdad, aquí en este país podemos observar que parte de la función de la ley, de los policías, es proteger la vida. Cuando hay accidentes, ellos están capacitados para dar primeros auxilios. Pero no es la misión de ellos ser paramédicos, ¿verdad? No es la misión de ellos dar atención médica. No es el propósito por el cual ellos existen. Ellos existen para facilitar, para ayudar, para proteger, ¿verdad? Para implementar la ley. Esa es su función de ellos. Existen los grupos de primeros auxilios como la Cruz Roja en nuestros países. ¿Cuál es la función de ellos? La función de ellos es facilitar primeros auxilios, atención médica, salvar vidas. Entonces, usando esta distinción y esta ilustración, podemos decir que la función de la ley no es dar atención médica, no es salvar, sino que proteger, nos instruye, nos deja saber cuando estamos haciendo mal, nos da sabiduría, instrucción que nos lleva a la vida eterna. Como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Tenemos que entender, Pablo aquí nos está contradiciendo. Pablo le dijo a Timoteo, tú le dijo mientras en 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo le dijo a Timoteo, aunque el mundo se esté lleno de falsos profetas y impostores que se engañan y siendo engañados, dice, mas sin embargo tú permanece en lo que tú has creído, porque sabes de quién lo has oído y conocido quién te lo ha enseñado, y permanece en las escrituras que conoces desde que eras un niño, que son capaces de darte fe, hacerte sabio por medio de la fe en Jesucristo, porque toda escritura
Es el aliento de Dios, dice Pablo. Es buena para redarguir, para instruir, para corregir, para que el hombre de Dios esté equipado de manera cierta en toda buena obra. ¿Verdad? Ese es el punto. Ese es el punto de la ley y los profetas. Ellos, su función era dar testimonio acerca de la rectitud, acerca de nuestra necesidad que tenemos de un Salvador. La ley nos condena, nos persigue hasta el Calvario, nos muestra, es un espejo que nos enseña y nos revela cómo realmente somos ante los ojos de Dios y nos deja ver nuestra necesidad de la gracia de Dios, pero no tiene el poder para salvarnos. ¿Sí me explico? No tiene, es decir, una persona que vea la ley y diga, bueno, yo voy a cumplir los 10 mandamientos, esa persona, dice Pablo, que si va a vivir de esa manera, va a tener que vivir de esa manera y va a tener que sobrevivir de esa manera porque va a tener que presentarse en el día del juicio y poder decir, Señor, yo decidí vivir por los 10 mandamientos, no quise creer en tu Hijo, no rechacé la doctrina de la justificación por medio de la fe porque yo me consideré que puede haber sido lo suficientemente bueno. Aquí estoy, Señor, he cumplido, como dijo el recolector de impuestos, ¿verdad? El fariseo, que dijo, Señor, te doy gracias que yo no soy como aquel hombre, yo no soy chueco, yo no robo, yo no extorsiono, yo ayuno y doy a los pobres, soy una persona excelente, formidable, déjame entrar, me lo merezco. Esa persona está llena de arrogancia. Entonces Dios lo va a traer a la ley, va a decir, ok, ven para acá, vamos a ver si has cumplido la ley desde que naciste hasta que moriste. Ninguno de nosotros podemos afirmar eso. Todos no hemos vivido y amado a Dios con todo nuestro corazón. No hemos mantenido la ley, los 10 mandamientos nos condenan, ¿verdad? Dijo Jesús, habréis oído, no matarás, pero quien quiera que odie a su hermano en su corazón ya cometió el hecho, ya cometió muerte, ya cometió el asesinato. No cometerás adulterio, te digo, quien quiera que desee una mujer que no sea suya con lujuria, ya cometió el hecho en su corazón. Al estándar que Dios juzga por medio de las intenciones del corazón, nadie puede ser salvo. Solamente aquellos que se presenten ante Él revestidos en la justicia del Señor Jesús, por medio de la fe, van a poder decir, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí porque tu Hijo murió por mí. Y van a ser recibidos, no porque sean los mejores del mundo, no les van a decir, pásenle porque son los mejores. No, van a ser recibidos porque Cristo lo hizo todo por ellos, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está abogando aquí, porque los judaizantes enseñaban y pedían que las personas se convirtieran en judíos, que se circuncidaran los hombres y que cumplieran la ley, los rituales de la ley para poder seguir en la fe cristiana. Y esto es un error, como aquellos que dicen que para ser salvo hay que bautizarse. Es un error porque están poniendo el bautizo como condición para la salvación. Entonces los sufrimientos de Cristo en la cruz ya no son suficientes. Tenemos que añadir algo más para que Cristo pueda ser efectivo. Esto es un rechazo incipio de la suficiencia del Evangelio. Lo que Pablo aquí está abogando es que el Evangelio es más que suficiente, que la promesa de Dios dada a Abraham le fue dada por la fe y no por medio del guardar la ley. La ley vino 430 años después de que Dios le había dado la promesa a Abraham. La ley viene como consecuencia de la promesa de Abraham. Abraham agradó a Dios porque él le creyó a Dios y le fue contado como justicia. Y es lo mismo que Pablo está diciendo, cuando la persona cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, como consecuencia de esa fe, a esa persona le es perdonado todos sus pecados. Dios lo cuenta como justo
Dios lo acredita a esa persona con la justicia de Cristo, como si esa persona hubiese vivido, cumplido la ley como Cristo lo hizo. Ese récord perfecto e inmaculado que Cristo tiene le es dado al pecador, le es dado a aquel que crea, el que crea, el que dice al Señor, te creo, Señor, que lo que hizo Cristo es suficiente. A esa persona le es dada, le es acreditada la justicia de Cristo. Le es puesto en su cuenta. Es como que si usted se levante en la mañana y reciba una carta de su banco y en el banco se le diga que a usted, a su cuenta, se le ha sido depositada un billón con B, no con M, billón de dólares. ¿Verdad? ¿Qué es lo que va a hacer usted? Usted va a saltar, va a brincar, se va a quebrar hasta la nuca de la emoción, ¿verdad? Me imagino. ¿Verdad? ¿Cuánto más Dios nos ha dado en el Evangelio la vida eterna? ¿Cuántos billonarios? Una de las discusiones que tuvieron los líderes mandatarios de la China y la Rusia en una cúspide que tuvieron hace poco, se dio a conocer que una de las conversaciones que tuvieron fue en cómo podían alargar su vida. Y una de las cosas de las cuales hablaron para hacer esto fue en cómo alargar su vida. Estos hombres que tienen a disposición millones y millones de dólares, dieran todo ese dinero si pudieran alargar su vida. Aquí Dios nos da la vida eterna en Cristo, por medio de la fe. Y nosotros estamos, ay no, a mí no me llama la atención. A mí no me emociona. Eso es lo que Pablo está diciendo, que es una tontería rechazar la suficiencia de Cristo para salvar, la suficiencia del Evangelio. Dice Pablo en el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ese es el medio, la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío entonces, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Ahí está la bendición por medio de la fe, el vínculo que nos ata a Cristo y nos hace acreedores de la justicia de Cristo. Qué bendición más grande es esta, ¿no? Es una locura decir, no, yo no quiero ser justificado por la fe. A mí déjenme tratar de ganármelo yo mismo. Como dicen, yo me lo voy a ganar. ¿Verdad? Es lo que estamos diciendo, es locura. Es lo que Pablo está diciendo, esto es lo que estos hombres promovían. Y era un asalto al Evangelio. Y Pablo lo rechaza de manera enfática, ¿verdad? Y es por eso que él usa este argumento, porque era el argumento que ellos usaban para establecer la demanda que ellos establecían de que era necesario para ser salvos circuncidarse y convertirse en judío, ser hijo de la ley, ¿verdad? Pablo está diciendo, no es necesario para estar bien con Dios. Solamente es necesaria la fe en Cristo. Es lo que nos facilita, es lo que nos acrede la justicia de Cristo en nuestra cuenta y nos hace herederos de la promesa de Dios a Abraham por medio de la fe en Cristo. ¿Verdad? Creo que el mensaje es claro y es conciso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es suficiente. Séanos de bendición, Señor. Aumenta, danos el arrepentimiento, Señor, y aumenta nuestra fe y remueve nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.